Buenas noches, estimados asociados y amigos. Gracias por su participación en este conversatorio que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. Nuestra Cámara lleva 52 años contribuyendo a desarrollar las relaciones económicas y empresariales entre el Perú y el Japón a través de diversas actividades que apuntan a mejorar el ambiente de negocios. Y estamos seguros que el conversatorio de hoy también va a contribuir a este fin. Hoy nos acompañan el doctor Jaime Zavala y la doctora Alicia Jiménez, del estudio de abogados Filipi Prieto Carrizosa Ferrero de Uyuría. Ellos van a compartir sus conocimientos sobre las tendencias laborales en este nuevo gobierno para poder tener una mirada general acerca de la actual situación. Antes de dar pase a los expositores, permítanme algunas recomendaciones. Las preguntas las pueden realizar a través de la sección Preguntas y Respuestas que aparece en la parte inferior del Zoom. En esta oportunidad contaremos con interpretación simultánea al idioma japonés. Pueden activar la función de interpretación haciendo clic en el icono del mundo que aparece en la parte inferior del Zoom y seleccionando el idioma japonés. Al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para absorber las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Jaime Zavala y la doctora Alicia Jiménez. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, deseándoles a todos los presentes que se encuentren bien de salud, al igual que sus familiares, y no bajar la guardia y seguir cuidándose. Siempre debemos estar atentos a lo que puede pasar. Esta premisa nos lleva a recordar un viejo refrán que dice: guerra avisada no mata gente, que tiene un antecedente histórico en otro refrán parecido que dice: guerra avisada no mata soldado, que significa que cuando estamos advertidos de algún peligro que pueda suceder, podamos tomar las precauciones y por tanto adoptar las medidas para evitar sus efectos o en todo caso minimizar su impacto. Este es un conversatorio sobre el panorama laboral en el nuevo gobierno. Es decir, sobre lo que podría venir, no sobre lo que ya existe, que todos conocemos. Queremos, con la doctora Alicia Jiménez, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los cambios en el ámbito laboral que se avisoran, sin dejar de reconocer que la coyuntura en un determinado momento pueda tener o traer sorpresas que al día de hoy no están previstas en el escenario laboral. Hay pues que prepararse. されていないことも起こるかもしれません。なので、これは非常に今いい。Más bien, avisoramos algo de tormenta, truenos, rayos y, por qué no decir, huracanes. Alicia. Muchas gracias, Jaime, por el pase. Creo que ha sido una excelente introducción y gracias también a la Cámara por esta gentil invitación. Y efectivamente, como señalas, en este conversatorio vamos a abordar las tendencias laborales, ¿no? Como dice el título de esta presentación. Y sabemos que hay una preocupación legítima, ¿no? y mucho interés, ¿no? En saber si habrán cambios, si estos van a ser cambios integrales o van a ser cambios laborales parciales, si van a ser a corto plazo, a mediano o largo plazo. Y hoy realmente tuvimos una primera acción, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, hoy día se concretó una medida anunciada, ¿no? Relativa a la suspensión perfecta de labores, de la que vamos a conversar más adelante. Y respecto a los demás temas, no tenemos ciertamente una bola de cristal, pero sí podemos ir leyendo los gestos políticos, los proyectos de ley, ¿no? Y esto nos va a servir para anticiparnos y sobre todo ir fortaleciéndonos como empresas desde adentro. Y en esta reunión queremos hablar de un poco de lo que se puede venir, ¿no? Pero sobre todo queremos abordar qué se puede hacer. Es decir,
compartir con ustedes algunas medidas que se なければい puedan けないのか、どのような措置を取らなければいけないのか、会社として、企業として、話をしていかなければいけないということを、お伝えしていきたいと思います。ハイメ、お願いします。それでは、私、Y vamos a tomar como punto de partida algo que es bien importante y que no es novedoso, que es y será siempre así. La problemática laboral siempre se ha visto influida o influenciada por factores que inciden en las relaciones de trabajo en mayor o menor grado, tales como lo político, lo social, lo económico y lo ideológico. Y eso no hay que perderlo de vista jamás en el trato del tema laboral. Y veamos en esta gráfica cómo se presenta inicialmente dentro del planteamiento del nuevo gobierno el tema político, que no es novedad, dicho sea de paso, esta es una síntesis de lo que conocemos. El partido oficialista no ha presentado un plan de gobierno, sino un ideario y programa, donde se confesan como marxistas, leninistas y mariateístas, y contiene algunas referencias u orientaciones en relación a relaciones de trabajo. Y los UNIO, Perú Libre, dicen, es una expresión contestataria de los pueblos marginados, expresión de la restitución de los derechos fundamentales, expresión de los derechos comunales andinos y amazónicos, y que defienden el derecho al trabajo, el derecho en el trabajo y el derecho después del trabajo, y hacen una alusión expresa a que sus esfuerzos están dirigidos o orientados a defender la estabilidad laboral. Luego de la segunda vuelta, como ustedes recordarán, se elaboró un plan de gobierno Perú Bicentenario, donde es muy escueto y solamente se menciona que se reconoce a los empresarios nacionales y extranjeros que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. No hay ninguna otra referencia a un tema específico. ¿Cómo se presenta la coyuntura política? Aquí lo graficamos. Miren ustedes, creo que no escapa el conocimiento de los asistentes que estamos ante un gobierno social de izquierda con componentes radicales, comenzando por la figura del presidente de la República, que ha sido líder sindical del magisterio, de la facción del CONARE-SUTEP, fundador de esta federación FENATEP, que agrupa a los maestros de la educación peruana y que ha sido reconocida e inscrita como primer acto de gobierno por el actual ministro de Trabajo. También tenemos la figura del ministro de Trabajo. ¿Qué voy a hablar de él si todos sabemos exactamente cuál es su perfil? También ha sido líder sindical de CONARE-SUTEP en Ayacucho. Tenemos al líder y fundador del partido político oficialista Perú Libre, del cual me eximo de hablar porque todos conocemos también cuál es su perfil. De otro lado tenemos al Congreso de la República, cuya comisión de trabajo está presidida por Isabel Cortés, dirigente sindical, que pertenece al partido Juntos por el Perú, que es un partido de izquierda y que es socio de Perú Posible a través de la firma de un documento en ese sentido. Si algo sirve de contrapeso, por otro lado está la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Patricia Juárez, del Partido Fuerza Popular
que es un partido de tendencia derechista. Y no menos importante, y quiero hacer hincapié en ello, está la presencia de los gobiernos regionales que a veces se suele ignorar y que tienen competencias en materia laboral. Permítame detenerme acá un par de minutos porque es bien importante. Dentro de los agentes o sujetos o actores en el ámbito laboral, no solamente tenemos al Poder Ejecutivo, que dirige el sector a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyo ámbito es Lima Metropolitana, que cuenta con 50 provincias, 47 en Lima y 3 en el Callao. También está el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Trabajo. Y no podemos dejar de referirnos a los gobiernos regionales, que a pesar de que hay una ley de descentralización que data de la época del gobierno del señor Toledo, muchos piensan y creen que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo todavía tiene presencia en las regiones, y es bueno precisar que el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna competencia en las regiones, solamente lo hace en Lima Metropolitana. En cada región, el gobierno es el de la región y dirigido por el movimiento, partido o grupo político elegido en votación popular. Y esto es bien importante, no las voy a enumerar, pero hay una serie de competencias expresas en materia laboral que tienen estos gobiernos regionales, como por ejemplo procedimientos de cese colectivo, como por ejemplo suspensiones perfectas de labores, como por ejemplo inicio y término de las huelgas, etc. Y esto es bueno tenerlo presente porque muchas empresas aluden a la presencia del Ministerio de Trabajo en las regiones, y eso es un criterio equivocado. Y además, como actores en toda la problemática laboral, no olvidemos, tenemos en el ámbito jurisdiccional al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, que día a día emiten sentencias, emiten cada uno en su ámbito de competencias, decisiones que cambian, interpretan o modifican la normativa en particular y van generando una especie de jurisprudencia o precedentes, en algunos casos de cumplimiento obligatorio que uno no puede dejar de tener presente. Pasamos, por favor. Quiero dejar acá, para entrar ya un poco más en materia y en temas específicos de lo que se nos viene, a Alicia para que les dé unos primeros comentarios sobre el contexto social laboral en esta coyuntura. Sí, gracias, Jaime. Aquí hemos recogido justamente tanto el contenido de proyectos de ley como acciones que creemos que se pueden dar en todo este contexto, ¿no? Atendiendo a la cantera de nuestras autoridades gubernamentales que, como bien has señalado, tienen una marcada tendencia, así como las responsabilidades de las direcciones regionales de trabajo. Creemos que va a haber una promoción, un fortalecimiento de los sindicatos, ¿no? Y con ello, ¿no? Un incremento y creación de nuevas organizaciones sindicales y afiliación de nuevos integrantes a estas organizaciones, ¿no? Con ello también viene de la mano un fortalecimiento y promoción de la negociación colectiva. Probablemente, y esperemos que no sea así, pero consideramos que se puede dar un marco especial para que se generen mayores conflictos sociales y conflictos laborales, ¿no? Conflictos que pueden devenir en una mayor fiscalización por denuncias ante SUNAFIL, como procesos judiciales laborales. Es probable que se dé o se propicie este marco para que se den este tipo de conflictos, ¿no? Además,
tenemos una serie de cambios 考 normativos えていることですけれども、法律が変わっていくと思いますけれども、たくさんの法律がありますけれども、 del Congreso de la República, ¿no? Que van, algunos de ellos relacionados con la suspensión perfecta que comentaba ya se ha materializado el día de hoy a través de una norma. Hay otros proyectos de ley relacionados con la condonación de horas dejadas de laborar a causa de la licencia del grupo de riesgo. Tenemos también proyectos de ley sobre el reconocimiento de laboralidad de los repartidores de plataformas digitales. Tenemos también anunciada, no un proyecto de ley, pero anunciado un cambio de la tercerización, entre otras, que justamente vamos a comentar a detalle, porque quisiéramos detenernos en algunas de ellas que consideramos muy importantes, ¿no? Negociación y sindicalización, en primer término, tercerización, ¿no? Que es una problemática y el uso de una figura transversal a todas las organizaciones, la suspensión perfecta, que justamente ha sido materia de una disposición el día de hoy, así que vamos a profundizar a continuación sobre las mismas, ¿no? Creo que Jaime podría hablarnos con mucho detalle, efectivamente, de los efectos en la negociación colectiva, los cambios que se vienen, tanto también en las organizaciones sindicales como el fortalecimiento, ¿no? Justamente de las mismas. Como dice Alicia, hay carne, hay temas importantes que ya están en la mesa para su debate. Diría que ya suenan los tambores de guerra y hay dos campos fértiles para esos cambios que significarán un giro de 180 grados en relación a lo que actualmente tenemos. Me refiero al tema de las relaciones colectivas de trabajo y al de la tercerización de servicios. Y me voy a detener en ellos dos, haciendo solamente referencia a algunos de los temas puntuales, porque sería imposible en este tiempo tratar todo el contenido de lo que podrían ser parte de la nueva normativa. Eso tendría que ser ya contenido para un nuevo encuentro, una nueva conversación o una nueva conferencia. Y comencemos por lo que se acaba de mencionar del fortalecimiento de los sindicatos y el empoderamiento de los dirigentes sindicales. Un primer tema sería el del fuero sindical. Se crearía una nueva garantía para los dirigentes sindicales, en el sentido de que el despido de そう quienes ですね。そして、 sucedería cuando se haya previamente probado en sede judicial いろいろな、例えば、人の解雇をする場合に、必ず解雇というのは法律にのっとって、承認を受けて、当局の承認を受けてから、解雇をするということになります。なので、組合の代表であったり、解雇をするということは、これは当局、または、法律にのっとって、許可を受けてから解雇ということになります。そして、組合に関することですけれども、企業と組合、また組合、また他の他の企業と働く、委託をしていることまで考えていく必要があります。例えば、銀行だったり、AFT であったり、そして保険、また他の企業であったり、そのような企業ですけれども、これらの企業というのは、組合があるんですけれども、この企業側と組合というのが話し合っていく。
組合の代表があり、企業の代表があり、そして話し合っていくということが行われていかなければいけません。他の国でありますと、このようなことはありますけれども、法律によりまして、企業の代表と組合の代表が話し合っていくということが、法律によって保障されていく、やっていなければならないということが、変化していくということになります。現在ですけれども、昔ながら、ストライキですけれども、ストライキというものは、これは、労働をしているところ以外で行われていくということになりますけれども、これはどういうことかというと、このストライキ、不定期なストライキというものがありますけれども、例えば、働くことを遅くしたりするような、ちゃんとしっかりと働かないというようなことも含めまして、ストライキというものがありますけれども、これを平和的に行わなければいけないということになっていくでしょう。で、このようなテーマというのは、VT でありましたり、ずっと前からペルーの法律に書いてありますけれども、このような法律に、我々の法律の中にこのようなことも書かれております。そして、またもう一つ重要なことですけれども、企業に禁止されていることですけれども、ストライキがあった場合に労働者を交代する、委託をする、第三者に委託をするというようなことが禁止されます。なので、このようなことというのが、これが組合に関すること、ストライキに関することになります。で、また、委託、アウトソーシングに関することですけれども、これが、このことに関しまして、どのようなことがあるのかということがまだしっかりとわからない状況ですけれども、まず最初に考えられることは、これは、変更があるということ、変更があるでしょうということでしょう。で、この委託ということが、ビジネスのコアビジネスではなってはいけないということがあるでしょう。また、委託サービス。これが、労働者が、たくさんの労働委託のサービスがありますけれども、5年以上、委託を行っていた場合ですけれども、このことについても、委託を5年以上行った場合には、本社のサービスとして認められる、本社のサービスにしないといけないというようなことになるでしょう。また、組合の自由化、そして、交渉の自由、交渉の権利ですけれども、また、これが保障されるということになっていくでしょう。で、法律ですけれども、法律が組合に便宜を図っていくというようになるでしょう。また、このような変更点ですけれども、本質的な変更になりますけれども、その中で、組合が、い
予告書を通すような組合が、生まれる可能性がありますけれども、組合がいくつかありますけれども、組合が、つながっていく、同じセクターで組合同士がまた新しくつながっていくということに、なる可能性があります。そして、すべての、Iría dentro de ese ámbito a los trabajadores de las empresas de servicios. Y no menos importante y significativo es lo que creo, si la memoria no me falla, ocurrió con una norma similar en la década de los 70 con el gobierno militar de ese entonces. Es que a través de una disposición complementaria de la ley, esta dispondría que el personal contratado por empresas tercerizadoras que a la fecha de promulgación de la ley realicen actividades principales o nucleares de las empresas principales, sean incorporados dentro de aquellas con una relación laboral de carácter indeterminado. Y no menos importante, se materializaría algo que está en la agenda hace mucho tiempo, dando vueltas, pero nunca se ha concretado. Y es que a los trabajadores de las empresas tercerizadas se les daría acceso a participar en las utilidades de las empresas principales. Como verán, no son cambios menores, son cambios mayores, importantísimos, que darían un vuelco. 利益配分の享受を受けるということも、そのようなことも書かれています。なので、私からは最後となります。La colectiva y tercerización, esto no son buenas noticias, porque en lugar de promover el empleo para generar más y mejores empleos de calidad, se estaría frenando se estaría favoreciendo la informalidad, el subempleo y eventualmente, ¿por qué no decirlo?, los conflictos laborales. Alicia. Sí, Jaime, qué importante lo que dices, porque realmente la tercerización, como decía, es で transversal. すけれども、これは予告書を通すような、そのような組合ができるということですけれども、大体、8社に1社ぐらいが委託をしていますけれども、このようなことを考えながら、例えば昨日ちょうど、ソーシャルネットワークだったり、ツイッターを見ていたんですけども、そのコメントを見ていると、この中で書いてあることを、書かれていたことが、まだ、委託について書いてあった、委託サービスについて書いてありましたけれども、この中で、いくつかしっかりと誤解されているということもありました。委託というのは、第三者の契約をする、第三者契約ということを。Puede ser interna o externa, ¿no? Y la regulación que tenemos, ¿no? Y los efectos protectores, ¿no? Que hay a la fecha en la ley, están concentrados en un tipo específico de tercerización, ¿no? Que es una tercerización de actividad principal, es decir, el core business, ¿no? De la empresa que sea entregado a un tercero, pero no solamente eso, sino que además se requiere que haya un desplazamiento hacia tu centro de trabajo, hacia tu centro de operación. Es decir, se trata de una tercerización calificada, y esa tercerización calificada es la que está regulada normativamente y además tiene unos efectos, ¿no? de solidaridad, de responsabilidad entre 責任であったりとか、また契約者、第三者に関する法律が書かれております。しかしながら、コメントだったり、第三者に関するコメントだったり、私がソーシャルネットワークを見ながら見たことです。actividad principal, sino cualquier tipo de contratación y una clara, ¿no? Un claro desconocimiento de la figura y además un atentado directo hacia la libertad de empresa, ¿no? Decía
un abogado laboralista también muy connotado, prohibir la tercerización sería como prohibir que salga el sol, ¿no? Es parte del relacionamiento, del crecimiento, del valor agregado que necesitan las empresas para seguir generando y creciendo, ¿no? Y como bien decías, preocupa mucho porque la limitación de estas figuras lo que van a generar en realidad es un mercado negro, ¿no? Un mercado alternativo básicamente de prestación de servicios fuera del marco de la ley, que es justamente lo que no queremos, ¿no? La idea es promover, como decía Jaime, puestos de trabajo de valor reconocidos, ¿no? Y fortalecer sobre todo la fuente de empleo que son las empresas. Así que realmente es un tema que creo que va a dar mucho que hablar y esperamos que sea debidamente analizado porque sus efectos y el impacto tanto en empresas como en trabajadores, ¿no? Se habla en el Ministerio de Trabajo de referencia a más de 400.000 trabajadores que prestan servicios a través de empresas terceras, ¿no? Que son además muchas de ellas micros y pequeñas empresas. Entonces el impacto de la restricción de esta figura sería muy negativo, ¿no? Para el mercado que tenemos a la fecha. Y otro tema que ha marcado el día ha sido la publicación de un decreto de urgencias, el decreto de urgencia 087-2021. Esta norma cambia la suspensión perfecta de labores que había sido regulada por el decreto de urgencia 038, que todos recordaremos. Nunca en el país se había hablado con tanto ahínco de suspensión perfecta de labores, ¿no? Y a partir de la emergencia sanitaria todos entendimos esta figura laboral a su perfección porque la vimos no solo en las noticias, sino ejecutándose en cada una de nuestras organizaciones donde se veía la necesidad de aplicarla. Como recordarán, la suspensión perfecta de labores permitía, ¿no?, que los contratos de trabajo se mantengan vigentes, pero sin prestación de servicios y sin pago. Y la extensión de esta medida estaba sujeta a la extensión también de la emergencia sanitaria. Es decir, conforme esta emergencia sanitaria se ha venido extendiendo, la suspensión perfecta de labores era posible para las empresas, hasta incluso un plazo adicional de 30 días. Con lo cual, atendiendo a que en agosto pasado se publicó y se extendió esta emergencia sanitaria hasta marzo del próximo año, se entendía que la suspensión perfecta, acorde con estas normas que estaban vigentes, se iba a extender a su vez hasta abril del año 2022. Pero hoy, con el decreto de urgencia, se ha señalado que la suspensión perfecta solamente va a durar, y estamos hablando de la suspensión perfecta a causa de la emergencia sanitaria, esta específica que se ha tramitado a través del Ministerio de Trabajo, se va a extender hasta el 2 de octubre del 2021. Es decir, aun cuando las empresas pudieran haber tenido esta proyección, ¿no?, de extender la suspensión perfecta, en los casos que se requiera, ya no será posible, ¿no? Ahora, en la práctica ninguna empresa había solicitado, habría aplicado esta extensión, porque para hacer o ejecutar esta extensión se requería una habilitación específica a través de una resolución ministerial que no se ha dado. Es decir, si bien las empresas podrían tener esta expectativa, el corte se va a dar al 2 de octubre próximo, ¿no?, que ya estamos a pocos días. Esta ha sido una de las medidas, ¿no?, recogidas en esta norma, y la otra ha sido un cambio sutil, pero que ha generado incluso a nivel de debate, de discusión, diversos escenarios, ¿no?, o aristas. La norma original señalaba que en todo aquello que no se haya previsto dentro de la norma como medidas a raíz de la suspensión perfecta, como era la extensión de la CTS, la cobertura de salud, entre otras, el empleador podía adoptar
las medidas que la legislación laboral le permitía. Entonces, esto en un primer momento, cuando se publicó el decreto de urgencia 038, nos llevó a pensar que el empleador por sí y ante sí podía determinar, aplicar medidas como reducción de salarios, reducción de jornadas con salario. Esa fue una primera impresión acorde con lo que señalaba esta norma. Pero días más adelante se publicó el reglamento y aclaró, ¿no?, que esta no debía ser la lectura, porque cualquier medida alternativa y previa, además que era un requisito para aplicar la 必要 suspensión. 条件がありますけれども、サスペンションペルフェクタに関する、必要条件ですけれども、 Reducir remuneraciones, reducir jornada con remuneración, adelantar vacaciones, entre otros, debía de hacerlo de forma consensuada con los trabajadores. Incluso el reglamento hace referencia a que esto se podía hacer de modo virtual, ¿no?, o un acuerdo en físico. Es decir, necesariamente debía venir por un acuerdo entre empresa y trabajador, ¿no? La variación que se ha establecido en esta nueva norma es que es justamente regular esto que ya se venía dando, ¿no? Y que más bien respondía a una inexactitud del 038, que estas medidas no se tomaban de forma unilateral por la empresa, sino que debían hacerse de manera consensuada. Y es lo que está recogiendo justamente esta norma. Entonces, cualquier medida que hoy por hoy, ¿no?, decida aplicar la empresa, acorde además con nuestro ordenamiento laboral vigente, debe venir de la mano de un acuerdo, ¿no? Si es que la empresa además no está en la posibilidad real de incorporar a los trabajadores que han concluido, ¿no?, esta suspensión perfecta, podría alternativamente evaluar, concordar, ¿no?, el otorgamiento de una licencia. Pero, como les digo, cada una de estas medidas de reducción de licencias o lo que fuere que puedan acordar las partes, tiene que venir, ¿no?, de una voluntad conjunta. Así que este anuncio, ¿no?, de la eliminación de la suspensión perfecta de labores, que además se anunció a través de varios proyectos de ley, ¿no?, tanto de 2 proyectos de ley de Juntos por el Perú y uno de Perú Libre, se han concretado el día de hoy, ¿no?, a través de este decreto de urgencia, ¿no? Y creemos que muchas de estas reflexiones o tendencias se van a ver materializadas, ¿no? Justamente las que estamos comentando con Jaime. Bien, y nos preguntamos, ustedes podrán ver los asuntos que se han puesto en agenda, aquí mirando la pantalla, la famosa agenda 19 puntos, disque articulados con las centrales sindicales y gremios empresariales. Desde nuestro punto de vista y de lo que tenemos conocimiento, es una articulación con las centrales sindicales, pero no con los gremios empresariales. Eso ha sido inclusive desmentido por algunas autoridades de gremios de empresarios. Pero ahí está condensado lo que ています。この中で、 hay que agregarle lo que la historia nos demuestra, y es que existen, como dije al principio de mi intervención, los temas de coyuntura que nacen de un momento a otro, que surgen de la noche a la mañana por consideraciones políticas, sociales, económicas o ideológicas, y que no estaban en la agenda de trabajo. Sí quiero hacer hincapié en el tema de la tercerización para tener alguna tranquilidad. Yo no creo que se prohíba la tercerización, porque eso es ir contra la corriente mundial de lo que significan las empresas tercerizadoras, ordenadas, que cumplan con la ley y con todos los requisitos que te exigen. Pero que va a haber cambios. Yo sí puedo no garantizar, porque no soy nadie para garantizar, pero sí decir de que esos cambios vienen sí o sí. Y lo mismo ocurre con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Hay cambios que vienen dando vueltas desde hace 10, 15, 20 años y no se materializan. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no
en un gobierno de izquierda o izquierda radical van a dejar de hacerse o producirse esas modificaciones? Lo probable o la respuesta a estas interrogantes es que esos cambios, como consecuencia de un debate, se den de todas maneras. Ojalá sea a través del diálogo, ojalá sea con la participación de los sectores que tienen derecho a voz y a decir sus opiniones. Ojalá esto se dé al interior del Consejo Nacional del Trabajo, que es un espacio tripartito de diálogo y de consenso, y que no sea impuesto por la mayoría de los votos al interior del Congreso de la República. Sí, Jaime, y no sé qué opinas, yo creo que un tema que debería estar en agenda, creo que es una necesidad abordar justamente la forma de compensación, ¿no? del tiempo dejado de laboral del grupo de riesgo. Es decir, sí creo que hay una necesidad, ¿no? Recogiendo un poco lo que se establece en esta agenda, de abordar este tema, no sobre una condonación necesariamente, pero sí cómo se va a hacer efectiva, ¿no? Finalmente, tenemos una bolsa de alrededor de 1 año y medio, ¿no? De tiempo que se ha dejado de elaborar. Realmente, para muchas empresas, no va a ser poco manejable aplicar esta compensación. ¿No te parece? Sí, ese es un interrogante importante, que en realidad no hay una respuesta categórica para aplicarla de manera modelo a todos los casos. Cada empresa tiene su propia realidad y quizás el tiempo dará una respuesta a cada una de estas preocupaciones, pero alguna solución se va a tener que dar, alguna solución para compensar esas horas dejadas de trabajar, que hoy en día, si uno quisiera liquidarlas, serían impagables. Tan impagables que en un proyecto de ley que tú conoces mejor que nadie, Alicia, que esté en la Comisión de Trabajo, hay unos artículos en ese proyecto que condonan justamente estas deudas, entre comillas, pendientes, de la noche a la mañana. Con lo cual, inclusive, se establece en un proyecto que si se liquidara a un trabajador por término de servicios, quedaría prohibido en ese momento de compensar cualquier hora, que más bien esas se condonarían. Entonces, Sí. el tema da para mucho, ¿no? Efectivamente. Y además tiene el criterio del Tribunal de Fiscalización, ¿no? de SUNAFIL. Sí, sí. O sea, sobre eso seguramente van a haber novedades en el camino. Pero yo quisiera responder a una pregunta que está en la gráfica siguiente: ¿cómo prepararse? ¿Qué deben hacer las empresas? Cada empresa sabrá lo que debe o no debe hacer, pero compartimos con ustedes 4 ideas, creo que son claves, que no son novedosas, simplemente las ordenamos para compartirlas con ustedes. Una primera: hoy más que nunca consideramos que las áreas de recursos humanos o desarrollo organizacional, desarrollo de talento, relaciones industriales, como se llamen esas áreas, pero que tienen que ver con los recursos humanos, deberían convertirse o ser, si ya no lo son, parte del área estratégica de la empresa. Deberían constituir un factor nuclear de la gestión y comprender dentro de esta importancia, asumir o hacer que se asuma un compromiso por parte de los órganos de dirección, la gerencia, el directorio o los llamados accionistas o shareholders. Un segundo tema es que las empresas, como bien saben, deben revisar cuidadosamente, hoy más que nunca, el cumplimiento de sus obligaciones frente a lo que la ley dice. Y ser conscientes de que en el mundo de hoy no basta cumplir con la ley, porque con la ley tenemos que cumplir todos. Hacerlo no representa ningún mérito, no representa ganarse un premio o un reconocimiento especial. Para ello se debe ir más allá de la ley, un paso por delante, para tomar la iniciativa y hacer cosas que la ley no contempla, que la ley no prohíbe, pero que representen
una mejor relación en su centro de trabajo, no solamente con sus colaboradores, sino con el entorno de la empresa. En tercer lugar, y esto es una regla universal que está contenida no solamente en la Constitución Política del Perú, lo está también en los tratados de OIT, al cual pertenece el Perú, inclusive como país fundador, y se encuentra previsto en muchos tratados de derechos humanos, y inclusive en los tratados de libre comercio, que obligan a los Estados miembros a asegurar en la práctica el respeto a los llamados principios de derechos fundamentales en el trabajo, como son la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Tenemos que aprender a reconocer que la empresa no debe tener injerencia en estos derechos fundamentales, que son derechos constitucionales, como dije, y supranacionales. Tenemos que aprender a convivir con estos dos derechos de reconocimiento internacional, y eso dará mayor clima de paz y tranquilidad a la empresa. Y por último, y quizás este es un factor sustancial, quizás el más importante, tenemos que privilegiar el diálogo en todas sus formas, en el derecho a la información, la comunicación, la participación, como mecanismos de prevención de conflictos de trabajo y lograr con ello una mayor identificación y compromiso de los trabajadores para con la empresa. Yo creo que si algo debemos tener presente es que tenemos que proyectar una relación de trabajo creativa, capaz de lo que yo llamaría asumir diferencias de enfoque e intereses en una síntesis fundada en intereses compartidos dentro de la empresa. Tenemos que ser capaces, empresarios, trabajadores, Estado, de responder a los desafíos del momento. Ser, en otras palabras, agentes de cambio. Y para ello el diálogo constituye uno de los fundamentos de la estabilidad social. De tal manera que, inclusive hoy en día se empiezan a ver en algunos convenios colectivos al interior de las empresas formas de manejo mutuo de un diálogo que favorezca el clima, la paz laboral, el mejor ambiente y desarrollo de relaciones de trabajo positivas y productivas en bien de todos, trabajadores y empresarios. ¿Cómo prepararse? Hay muchas medidas. Veamos algunas. Lo acabamos de decir. Una es introducir mecanismos periódicos de comunicación y gestión para evitar potenciar el reclamo de los trabajadores a través de agendas de trabajo, a través de reuniones periódicas, a través de comisiones paritarias. Yo sé que este es un tema sensible. La experiencia de 40 y tantos años en estos menesteres nos enseña. Preocupa a veces estos temas porque lo tomamos como si eso fuera un paso para introducir a los sindicatos y a los trabajadores en la gestión de las empresas, que deben ser exclusivas de estas. Pero hay formas de hacerlo, y cada día la comunicación y participación se hacen más necesarias para responder a los desafíos del presente y del futuro. Para los que tienen negociación colectiva, un consejo. Un consejo que esté en la ley desde la época de los 70, en la ley de relaciones colectivas de trabajo, que lo dio el gobierno Fujimori, pero pocas o casi ninguna empresa lo utiliza. Me refiero al recurso denominado el contrapliego empresarial. Así como los trabajadores tienen derecho a presentar su pliego de reclamos, la empresa también tiene derecho a presentar el suyo. Y eso está contemplado expresamente en la ley,
en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que es como un medio para equilibrar las negociaciones colectivas, para modificar, cambiar, sustituir o eliminar, por ejemplo, convenios colectivos de hace 5, 10, 15, 20 o 30 años que no responden a la situación actual de la empresa y del mundo en que vivimos. Ténganlo presente, analícenlo, estudien y vean la posibilidad eventualmente de recurrir a esta figura del recurso del contrapliego empresarial. Y por cierto, es muy importante tener presente lo que se conoce como la responsabilidad social empresarial. Pero normalmente cuando se habla de esta, se refieren al entorno externo, hacia afuera, con las comunidades, con lo que nos rodea, y nos olvidamos de la responsabilidad social empresarial interna, vale decir, la que comienza por casa, al interior de la empresa. No descuidar las políticas internas, más bien acentuar las buenas prácticas laborales para fidelizar a los trabajadores y garantizar el buen clima laboral. Alicia. Bueno, y para aplicar efectivamente, Jaime, todas estas recomendaciones y sugerencias que muy bien has hecho, nosotros tendríamos que decir que hay que empezar por conocerse, ¿no? Es importante que la empresa conozca, ¿no? sus puntos flacos, cuáles son las oportunidades de mejora que tiene, y para ello, ¿no? Nosotros como estudio sugerimos utilizar diversas herramientas, ¿no? Herramientas además que nosotros con mucho gusto les podemos proporcionar, como por ejemplo una herramienta básica, pero muy importante, son las guías de autodiagnóstico. Se trata en realidad de matrices donde están las obligaciones, tanto las que están relacionadas con las obligaciones sociolaborales, como las relacionadas con seguridad y salud de trabajo en general, que es tan importante, como también las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo generadas por la emergencia sanitaria, que no son pocas, ¿no? Con estas guías de autodiagnóstico uno puede identificar cuáles son todas las obligaciones, advertir a partir de eso cuál es el estatus de cumplimiento y implementar los planes de mejora, ¿no? La idea es mitigar los riesgos, evitar las contingencias que pueden ir desde demanda, multas de SUNAFIL, y además poder advertir a tiempo todas estas situaciones va a repercutir evidentemente en un buen clima laboral y en el bienestar del equipo humano, ¿no? Que es el factor fundamental del crecimiento y de la movilización de cada empresa. Además de ello, y un nivel un poco más profundo de análisis, son las auditorías, ¿no? En las auditorías se puede revisar a detalle cómo la empresa está abordando determinadas obligaciones que pueden ir desde la contratación directa, es decir, si estamos utilizando adecuadamente los contratos de trabajo, sobre todo los contratos temporales, si es que tenemos una causa justificada, si es que esta causa responde, ¿no? Y la podemos acreditar en los hechos. Otro tipo de auditoría que es muy sensible, y justamente con este tema de la tercerización que está, ¿no? En este momento en tela de juicio, ¿no? Estamos evaluando la continuidad o no de esta institución y los cambios. Es muy importante conocer si estamos tercerizando bien en este momento nuestras actividades, si al momento de ejecutarlas estamos cumpliendo con mantener, ¿no? La división organizacional entre la empresa principal y la empresa tercera. Asimismo, si estamos utilizando otras de las figuras de contratación de terceros como una intermediación laboral, si esta intermediación se está haciendo conforme a ley, si es que, por ejemplo, esta empresa que nos está brindando el servicio de intermediación laboral está inscrita, ¿no? Y autorizada por el Ministerio de Trabajo, que tiene un registro nacional de empresas de intermediación, si es que cuenta con las garantías necesarias, si es que es una empresa que nos puede dar el respaldo. Y así, ¿no? Podemos ir abordando cada una de las obligaciones a profundidad, ¿no? Para estar fortalecidos
frente a cualquier cambio y sobre todo interiormente, ¿no? Consolidar nuestras buenas relaciones laborales. Además de ello, es importante recordar las obligaciones en materia de capacitación, ¿no? A lo largo de la legislación laboral hemos visto que se han ido incorporando obligaciones, ¿no? Relativas a determinados temas, como por ejemplo la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Aquí es obligatorio tener capacitaciones tanto al personal de la empresa en general, como al Comité de Intervención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Se trata de capacitaciones que tienen que abordar el núcleo, pero en el caso del comité, tienen que especificar el procedimiento de cómo se tiene que hacer esta investigación, la protección que se tiene que dar a las víctimas o denunciantes, entre otras obligaciones que son muy importantes atender y sobre todo atender a tiempo. Capacitaciones desde cómo desarrollar, ¿no? Los procesos de integración y de contratación laboral, ¿no? Para tenerlos libres de discriminación, el cumplimiento de procedimientos disciplinarios, la gestión del tiempo de trabajo, entre otras muchas con las que podemos ayudarlos y fortalecer internamente sus relaciones laborales. Así que bueno, dicho esto, queremos saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que compartir. Estamos gustosos de atenderlas y si es que alguien se anima a levantar los micrófonos. Yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Alicia, porque todos aprendemos y nos enriquecemos con el aporte, en este caso, de los asistentes. Y más que buscar respuestas a preguntas concretas de cómo interpretar o aplicar la ley, yo le preguntaría o le diría a los participantes qué puntos de vista, qué opiniones les merecen estos temas a la luz de estas reformas que se avecinan y que en una u otra forma se van a materializar, para conocer un poco el punto de vista de cada quien y así tener un mejor y mayor conocimiento de lo que hemos desarrollado en este conversatorio. Sí, a propósito de ello, veo que tenemos una pregunta en el chat de Jessica, que pregunta: los convenios de reducción de remuneración y jornada que he aplicado a mis trabajadores en base al 038-2020, ¿se elimina? ¿Tengo que dejarlo sin efecto? Y la respuesta, Jessica, es no. Este convenio que se ha hecho, ¿no? Que está fundado en la voluntad de ambas partes de adoptar una medida contra la crisis y los efectos de la pandemia, mantiene su vigencia en los términos que se hayan expresado en este convenio, ¿no? En función al tiempo, a las características que hayan necesitado en esa oportunidad. Yo quisiera agregar, sí, estas suspensiones perfectas de labores que se dejan sin efecto son aquellas que han sido iniciadas ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y han recibido en su momento una resolución autoritativa del sector. Pero aquellos procesos de suspensión perfecta de labores que han nacido de la voluntad de las partes, del acuerdo expreso de las partes, esas siguen vigentes en los términos y condiciones pactadas e inclusive se pueden seguir prorrogando, siempre y cuando tengan, repito, el acuerdo de ambas partes. Totalmente de acuerdo, así es. ¿No hay nada más? ¿O la sala ha endurecido después de las explicaciones? No tenemos preguntas, pero bueno, tienen nuestros contactos también, si es que tienen alguna otra inquietud.
Perdón, doctor Zavala, perdón, Alicia. Les transmito algunas preguntas que están llegando. La primera dice, de parte del señor Edgar Alegre, ¿consideran que los jueces laborales seguirán la tendencia del nuevo gobierno? Yo puedo responder, aunque no soy juez, puedo responder esa pregunta, pero no puedo ser adivino ni tengo bola de cristal, como es natural. Pero sí lo dije en algún momento. Se habla muchas veces de las reformas laborales y lo que el público, las personas, las empresas, los trabajadores, los agentes sociales no perciben o no entienden que esas reformas no necesariamente vienen del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, sino se dan día a día en las resoluciones administrativas de la Autoridad de Trabajo, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en las sentencias del Poder Judicial en la aplicación de casos concretos y específicos que van interpretando, eventualmente modificando la normativa vigente. Y no es extraño esperar que ante cambios novedosos y diferentes a lo que tenemos, los jueces terminen eventualmente protegiendo más los reclamos a los sindicatos y a los trabajadores. Recordemos que la propia Constitución establece en un artículo expreso el principio del indubio pro operario. Vale decir que cuando existen dudas en la interpretación o aplicación de una norma, se estará lo que más favorece al trabajador. Y eso se ve en la práctica en muchas sentencias, en los distintos niveles del Poder Judicial, llámese jueces de trabajo, salas laborales o Corte Suprema de la República. No sé si Alicia quieras comentar algo adicional. Sí, coincido contigo, ¿no? La tendencia, además basada en los principios de derecho del trabajo, es de protección hacia los trabajadores, ¿no? Y en esa línea es que se interpreta cualquier norma o incluso se aplica, ¿no?, a determinadas situaciones que se van presentando en el día a día en el Poder Judicial. Así que sí, efectivamente, ya hay una tendencia, ¿no?, de protección y de interpretación a favor de los trabajadores. Y agrego algo más. El derecho del trabajo históricamente nace para proteger a los trabajadores, no para proteger a las empresas. La OIT, que es la expresión máxima institucional, el espacio tripartito donde están estados, trabajadores y empresarios, en sus propios estatutos de constitución, lo señala, nace para responder ante la desprotección de los trabajadores en el mundo. Por eso es que la tendencia siempre, inclusive en la normativa internacional, es proteger los derechos de esos trabajadores. Muy bien. Bueno, en aras de ajustarnos al tiempo concedido, vamos a responder la última pregunta, que es de Javier Gordillo. Dice, ¿ven alguna tendencia de cambio con los contratos de trabajo para las empresas de exportación no tradicional? Si me permite, Jaime, yo solamente haría una breve reflexión, ¿no? Sí, claro que sí. Las damas primero. Muchas gracias. Este régimen de exportación no tradicional viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque es el único contrato que permite tener una vinculación con los trabajadores de modo temporal de forma indefinida, ¿no? A diferencia de los contratos temporales que todos conocemos, que están en la LPCL, que tienen un límite de 5 años, los contratos de exportación no tradicional, ¿no?, están sujetos a las necesidades indefinidas que puedan tener las empresas. Y han habido varios intentos en el tiempo de cambiar este régimen. En este momento yo no veo ninguno distinto o concreto, ¿no?, más allá de los que hemos tenido, ¿no?, periódicamente sobre la terminación de este régimen. Muchas gracias, Elisa. Yo, de nuestra parte, quiero terminar primero agradeciendo la presencia de todos ustedes, a la Cámara Peruano
Japonesa por habernos dado este espacio para compartir algunas reflexiones sobre temas de interés en el ámbito del trabajo y además pedirle disculpas nuevamente a veces por estas explicaciones o comentarios apretados, pero la limitación del tiempo siempre pues nos obliga a ser breves. Piensen ustedes por un momento que cada uno de estos temas podrían ser en forma separada, individual, materia de un conversatorio o de varios conversatorios, porque son temas demasiado amplios y tenemos que dar respuestas concretas que a veces no dejan satisfechos a los asistentes. Entonces, pido su comprensión al respecto. Muchas gracias. Sí, yo también agradezco una vez más la invitación. Ha sido muy gratificante tener nuevamente este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones. Como decía inicialmente, creo que hay una preocupación legítima de todos sobre qué se viene, qué podemos esperar. Así que mientras eso es importante ir fortaleciéndonos desde adentro. Creo que esa es la idea principal que podemos recoger de esta sesión, ¿no? Es importante que cada organización identifique sus fortalezas, pero también cuáles son los puntos en los que necesita hacer cambios y estar más fuertes desde adentro, ¿no? Para afrontar los cambios y el contexto que nos viene, que se viene aplicando. Así que una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zavala, doctora Jiménez. Efectivamente, el tiempo ha sido bastante apretado, pero como pueden ver en los comentarios que estamos recibiendo, muchos están bastante satisfechos con la exposición. Y bueno, pero tenemos que dar por finalizado ya, el tiempo nos ha ganado. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa, expresamos nuestro agradecimiento a los dos expositores, al doctor Jaime Zavala y a la doctora Alicia Jiménez, por supuesto también a los asociados y a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Posteriormente, vamos a compartir la grabación de este conversatorio y también el material que se ha utilizado. Asimismo, aprovechamos para informarles que el próximo 20 de octubre vamos a tener un evento sobre las perspectivas económicas, eso va a estar a cargo de Credit Corp Capital. Posteriormente vamos a hacerles llegar los detalles para que puedan participar también. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y de esta manera damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias a todos.